Estás escuchando Desde la Sombra. El final de la batalla fue una catástrofe imposible de dimensionar para cualquier ser humano. Ningún ejército, ninguna nación, ninguna guerra había provocado jamás una destrucción semejante sobre aquella región del norte de Italia. El combate entre Marianne y el Leviatán duró varias horas y bastaron para alterar por completo el paisaje. Bosques enteros desaparecieron. Las montañas se fracturaron, los ríos cambiaron de cauce. La tierra se abrió como si una fuerza gigantesca hubiera intentado partir el mundo en dos. El estruendo fue tan intenso que decenas de pueblos aseguraron haber sentido el suelo sacudirse violentamente. Incluso aldeas ubicadas a más de 80 kilómetros del lugar relataron cómo las ventanas estallaron y los muros de sus casas se fracturaron. Nadie comprendió jamás qué había ocurrido. Las pocas personas que intentaron acercarse durante los días siguientes encontraron únicamente un paisaje irreconocible. Donde durante años había existido una extensa colina cubierta por bosques, ya no quedaba nada. La antigua propiedad de los Bianchi había desaparecido. La mansión, los caminos, los jardines, los sembradíos, todo. Solo permanecía una inmensa extensión de roca desnuda, carbonizada, como si el lugar hubiera sido alcanzado por un fuego imposible de apagar. El pueblo donde Giovanni había nacido, donde había crecido junto a sus padres, donde alguna vez jugó con Luca siendo apenas un niño, simplemente dejó de existir. Varias comunidades cercanas corrieron exactamente la misma suerte. Décadas más tarde, los archivos militares y gubernamentales ofrecerían una explicación muy distinta. La devastación sería atribuida oficialmente a supuestas pruebas de armamento experimental desarrolladas en secreto durante los años finales de la guerra. Después de las explosiones atómicas sobre Japón, el mundo entero comenzó a sospechar que otras potencias también desarrollaban armas capaces de alterar regiones completas. Muchos historiadores terminarían aceptando aquella versión. Otros simplemente reconocerían que jamás existieron pruebas suficientes para explicar lo ocurrido. La verdad quedaría enterrada bajo toneladas de roca y junto a ella el recuerdo de la última batalla contra el Leviatán. Mientras el mundo intentaba comprender la magnitud del desastre, Giovanni Bianchi ya se encontraba huyendo. Después de la batalla, no vio hacia atrás, cargó sobre sus hombros a Emilia, sujetó a Giordano con el brazo libre y comenzó a caminar. Cada paso lo alejaba del lugar donde acababa de traicionar a la única criatura que había sacrificado absolutamente todo por salvarlo. Durante días avanzó entre montañas derrumbadas, bosques reducidos a troncos calcinados, senderos completamente borrados por la batalla. No hablaba, no lloraba, no pensaba, solo caminaba. Detrás de él la guerra continuaba consumiendo Europa. Delante solo existía un único objetivo: escapar,
escapar de los Cárpatos, del Sacro Sínodo, escapar de las mujeres del bosque, escapar de Marianne. Sobre todo, escapar de su propia conciencia, muchos kilómetros detrás de él. Cuando el silencio finalmente volvió a adueñarse del valle, Nahil abrió lentamente los ojos. El dolor era insoportable. Tenía el rostro cubierto de sangre. Una profunda herida atravesaba parte de su frente. La visión era borrosa. Intentó incorporarse. Cayó de nuevo, respiró profundamente y volvió a intentarlo. Esta vez logró ponerse de pie. Todo su cuerpo temblaba. Cada músculo parecía desgarrado, cada respiración ardía. Nahil miró a su alrededor. No encontró a nadie, ni a Giovanni, ni a los niños, ni a Marianne. Solo podía ver ruinas. Comenzó entonces a caminar muy lentamente, apoyándose sobre enormes bloques de piedra desprendidos de la montaña. Cuanto más avanzaba, más evidente resultaba la magnitud del desastre. Árboles arrancados de raíz, rocas fundidas, cráteres, ríos completamente secos. Finalmente, después de varios minutos, alcanzó el centro exacto de la batalla. Ahí permanecía sobre una enorme roca ennegrecida. La silueta de Leviatán había quedado grabada para siempre. No era un cuerpo, era solamente una marca, una sombra oscura incrustada en la piedra, como si una explosión hubiera borrado su existencia, dejando únicamente el recuerdo de su forma. Nahil permaneció inmóvil durante largos segundos. Habían logrado contenerlo. El precio había sido inimaginable. Fue entonces cuando algo llamó su atención. A pocos metros de aquella marca, en medio del paisaje completamente destruido, existía un pequeño círculo de vida. No medía más de unos cuantos metros. Todo alrededor era roca, ceniza, muerte, pero ahí el pasto era intensamente verde. Pequeñas flores de múltiples colores crecían entre las grietas, como si aquel diminuto fragmento de tierra hubiera permanecido completamente ajeno a la devastación. Nahil se aproximó lentamente y entonces lo comprendió. Apenas unas horas antes, exactamente en ese lugar, Marianne había permanecido tendida sobre el suelo, agonizando. Había sobrevivido a una batalla contra una voluntad nacida antes de la historia. Había absorbido el cuerpo de Morana, había consumido hasta la última fracción de su propia existencia para proteger a millones de personas. Y cuando todo terminó, cuando ya no quedaba enemigo alguno al que enfrentar, Giovanni Bianchi tomó una decisión, la más cobarde de toda su vida. No quiso quedarse, no quiso cumplir la promesa que había hecho, no quiso compartir la riqueza nacida del sufrimiento con quienes habían perdido absolutamente todo. No quiso reconstruir, prefirió escapar, prefirió
Conservar el oro, prefirió conservar el poder, y para asegurarse de que nadie pudiera impedírselo, decidió asesinar a quien acababa de salvar al mundo. Mientras Marianne apenas podía respirar, mientras intentaba incorporarse entre los restos de la batalla, Giovanni la sostuvo entre sus brazos. Ella creyó durante un instante que el hombre finalmente había comprendido el verdadero significado del sacrificio. Marianne se equivocó. Oculto bajo sus ropas, Giovanni todavía conservaba aquel cuchillo. El arma que años atrás había arrebatado la vida de sus propios padres. El arma que abriría el portal para traer a la entidad a este mundo. El arma que al final había sido preparada para contener a Leviatán. Sin pronunciar una sola palabra, la elevó lentamente y la hundió con toda la fuerza que aún conservaba directamente en el cuello de Marianne. Giovanni desapareció entre la destrucción sin volver la vista atrás ni una sola vez. Marianne permaneció tendida sobre la roca ennegrecida, inmóvil. El cuchillo seguía incrustado en su cuello. De la herida brotaba una espesa mezcla de sangre oscura y un líquido verdoso, brillante, que descendía lentamente por su clavícula antes de perderse entre las grietas del terreno. Marianne intentó respirar, pero no pudo. El aire entraba apenas unos centímetros y después la sangre inundaba nuevamente su garganta. Tosió y una violenta bocanada de sangre escapó de su boca. Cada intento de respirar provocaba un dolor insoportable, como si miles de diminutas espinas desgarraran el interior de su cuello. El pecho comenzó a arder, sus pulmones reclamaban oxígeno, pero su cuerpo ya no era capaz de proporcionárselo. Las manos le comenzaron a temblar. Después, los dedos dejaron de obedecer. Una sensación helada recorrió lentamente sus brazos. Continuó por el pecho. Descendió lentamente hasta las piernas. La sangre abandonaba muy, pero muy lentamente cada rincón de su cuerpo. Su corazón seguía latiendo, pero cada latido era más débil que el anterior. 1, 2, 3. Cada pulsación expulsaba un poco más de vida hacia el exterior. El dolor dejó de concentrarse únicamente en el cuello, ahora estaba en todas partes. Sus músculos comenzaron a contraerse de manera involuntaria, la espalda se arqueó violentamente, sus piernas golpeaban el suelo sin control. Los tendones parecían romperse bajo la fuerza de aquellos espasmos. La mandíbula se cerró con tanta violencia que uno de sus propios dientes terminó fracturándose. Los ojos permanecían abiertos, incapaces de apartarse del cielo. El azul profundo comenzaba a difuminarse.
Las nubes perdían forma, los colores desaparecían lentamente. Marian comprendió. Era la hora de su muerte. No sintió miedo, solo una inmensa tristeza. Morana, Dragomira, Vesna. Las recordó una por una. Recordó el bosque, la vieja cabaña, el sonido del viento entre los árboles. Y sonrió apenas. Habían cumplido. El Leviatán ya no volvería a caminar sobre la tierra. Aquello bastaba. Su corazón dio otro latido. Era muchísimo más débil. Después otro. Y entonces, el silencio. Su cuerpo dejó de convulsionarse, los músculos comenzaron a relajarse lentamente. Su mirada perdió el brillo. La vida parecía abandonarla. Fue en ese instante, exactamente, en ese instante cuando la tierra respondió. Un profundo crujido atravesó la montaña, las rocas comenzaron a separarse, el suelo se abrió lentamente bajo el cuerpo de Marian, no con violencia, con una delicadeza imposible. Desde las profundidades ascendieron cientos, después miles de finísimas raíces. No eran oscuras, brillaban con una tenue luz verdosa. Se movían lentamente como si respiraran, como si cada una de ellas poseyera voluntad propia. Al llegar hasta Marian, no intentaron sujetarla. La acariciaron, rozaron suavemente su rostro, limpiaron la sangre de sus labios, apartaron los mechones de cabello pegados a su piel. Después la abrazaron. No como raíces, sino como los brazos de una madre que vuelve a encontrar a su hija perdida. El cuerpo de Marian desapareció lentamente entre aquel inmenso manto vegetal. Las raíces descendieron nuevamente hacia las profundidades y la tierra volvió a cerrarse como si jamás hubiera sido abierta. Solo quedó la sangre. La mezcla rojiza y verdosa permaneció unos segundos sobre las piedras. Entonces ocurrió algo extraordinario. El suelo comenzó a cubrirse de un intenso color verde. Del lugar donde la sangre había caído brotó pasto. Después pequeñas flores, después arbustos. La vida regresó, como si la propia montaña hubiera decidido recordar para siempre el sacrificio de una de sus guardianas. Marian abrió lentamente los ojos. Respiró profundamente. El aire ya no la lastimaba. Un intenso aroma a madera húmeda llenó sus pulmones. Parpadeó varias veces, reconoció inmediatamente el techo de madera, las viejas vigas, las paredes cubiertas de hierba secándose, la pequeña ventana por donde entraba la luz del atardecer, la antigua cabaña, el santuario oculto de las guardianas del bosque. Exactamente el mismo lugar donde había despertado 2000 años atrás. Instintivamente, llevó una de sus manos hasta su cuello. No encontró la herida. No encontró cicatrices, solo piel. Suave, intacta. Observó después sus brazos.
La piel había recuperado completamente su color. Las profundas heridas, las quemaduras, los desgarros, había todo desaparecido, como si jamás hubieran existido. Se sentó lentamente al borde de la cama, apoyó los pies descalzos sobre el frío suelo de piedra. Permaneció inmóvil unos segundos, después se puso de pie. Esperó sentir dolor, pero no llegó. Esperó debilidad. Tampoco apareció. Su cuerpo se encontraba completamente restaurado. Marianne cerró lentamente los ojos. Una sonrisa, pequeña y sincera, apareció por primera vez en muchísimo tiempo. Sin pronunciar palabra, inclinó ligeramente la cabeza. Agradeció en silencio. Alababa a Cloanta, a la voluntad que jamás la había abandonado. Empujó la vieja puerta de madera. El aire fresco de los Cárpatos acarició inmediatamente su rostro. El sol descendía lentamente detrás de las montañas. Los inmensos bosques parecían incendiarse bajo los tonos dorados del atardecer. Era un paisaje tan hermoso que por un instante olvidó la guerra. Olvidó el Leviatán, olvidó incluso la traición de Giovanni. El refugio seguía ahí, intacto, protegido por la voluntad de la baba Cloanta. A pocos metros de la cabaña, dos figuras permanecían vigilando el sendero. Al escuchar abrirse la puerta, ambas giraron al mismo tiempo. Durante unos segundos permanecieron inmóviles, como si no pudieran creer lo que estaban viendo. Después, corrieron hacia ella. Una de ellas rompió a llorar antes siquiera de llegar. La otra dejó escapar una risa entrecortada por la emoción. Las tres se abrazaron con fuerza. Ninguna necesitó decir nada. Aquel abrazo bastó para comprender que Marianne había vuelto. Finalmente, una de sus hermanas dio un paso atrás. La observó de arriba abajo y sonrió con alivio. «Al fin despertaste». Marianne respondió con una sonrisa serena. La otra guardiana apoyó suavemente una mano sobre su hombro. «Descansa». Levantó la mirada hacia el bosque infinito. «Pensamos que te habíamos perdido para siempre. Ahora solo quedamos 4. El viento comenzó a mover las copas de los árboles. Una tras otra, decenas de aves emprendieron el vuelo desde distintos puntos del bosque. La guardiana volvió a sonreír. «Nuestra hermana ya viene en camino. Ya debió haber sentido tu presencia». Las tres permanecieron abrazadas durante largo tiempo. Ninguna parecía tener prisa por romper aquel instante. Durante años habían imaginado ese momento y ahora, finalmente, estaba ocurriendo. Fue Marianne quien terminó separándose primero. Observó nuevamente a sus hermanas. Algo no encajaba. Habían cambiado, no físicamente. Las guardianas apenas envejecían, pero sus miradas, sus ojos, habían adquirido un cansancio que antes no existía. Las tres tomaron asiento sobre los antiguos bancos de madera que rodeaban la cabaña. Marianne hizo lo mismo. Esperó y finalmente fue Livia quien habló, con aquella serenidad que siempre la había caracterizado. Habían pasado muchos años, muchísimos más de los que Marianne imaginaba. Casi 15 inviernos habían transcurrido desde el día en que la montaña se abrió para traerla de regreso.
Marian permaneció completamente inmóvil. 15 años. Intentó comprender aquella cifra, pero resultaba imposible. Para ella todo había ocurrido apenas en unos instantes. Todavía podía sentir el cuchillo atravesando su garganta. Todavía recordaba el rostro de Giovanni alejándose entre los escombros. Talia continuó el relato. Después de la explosión provocada por el ritual de contención, algo ocurrió con la baba Cloanta. Por primera vez desde que cualquiera de ellas pudiera recordar, la conexión desapareció. No completamente, pero sí lo suficiente para que el bosque entero quedara en silencio. No podían sentir su voluntad. No podían escucharla, no podían percibir aquella presencia inmensa que durante milenios las había acompañado. Fue como si el mundo hubiera dejado de respirar. Las tres guardianas bajaron la mirada. Nunca habían experimentado un miedo semejante. Pasaron unos cuantos minutos, no recordaban cuántos con precisión. El tiempo había perdido significado hasta que muy débilmente la presencia volvió. No era la misma. Era apenas un susurro, una llama agonizante. Y junto con aquella conexión sintieron otra cosa. La vida de Marian se estaba extinguiendo. Livia respiró profundamente antes de continuar. Las reservas de energía de la baba Cloanta habían sido prácticamente consumidas durante el enfrentamiento. El Leviatán había exigido un precio demasiado alto. La madre del bosque utilizó las últimas fuerzas que aún conservaba, no para sanar los bosques, no para restaurar montañas, no para devolver la vida a las regiones destruidas. Las utilizó únicamente para salvar a una de sus hijas. Despertó a las raíces, las envió hasta el lugar de la batalla y las obligó a traerla de regreso. Las palabras siguientes tardaron varios segundos en llegar, porque ninguna de ellas deseaba recordar lo que habían encontrado. Cuando las raíces atravesaron la montaña y depositaron el cuerpo dentro del santuario, pensamos que habíamos llegado demasiado tarde. Marian observó el rostro de sus hermanas. Ninguna exageraba, su cuerpo había sido destruido, el cuello permanecía prácticamente abierto, el cuchillo seguía incrustado, gran parte de la sangre ya se había perdido. Las quemaduras cubrían casi toda la espalda. Uno de sus brazos estaba completamente desgarrado. El otro no existía. De igual manera, una de sus piernas solamente apenas permanecía unida al resto del cuerpo. Varias costillas atravesaban la piel, la mitad del rostro había sido arrancado de tajo. La respiración, si es que aún podía llamarse respiración, apenas existía. Talia cerró los ojos. Jamás habíamos visto algo semejante. Ni siquiera después de siglos. Pensamos que morirías antes del amanecer, pero la baba Cloanta no lo permitió. Durante meses, día y noche, canalizamos toda la energía que nuestra madre aún era capaz de entregarnos. No dormíamos, no abandonábamos la cabaña, solo intentábamos mantenerte con vida. Las heridas comenzaron a cerrarse lentamente.
Primero la garganta, después los pulmones, después los huesos. Las quemaduras tardaron años en desaparecer por completo. Hubo momentos en que tu cuerpo volvía a abrirse, como si las heridas se negaran a cicatrizar, pero nunca dejamos de intentarlo. Cuando finalmente sanaste, pensamos que despertarías al día siguiente. Pero ese día nunca llegaba. Pasó un mes, después otro, después un año, luego 5, luego 10, y aún así seguías dormida. Livia sonrió con tristeza. Nunca perdimos la esperanza. Siempre permanecían 2 de nosotras junto a ti. Siempre. Jamás dejamos la cabaña sola, porque no sabíamos quién podía estar buscándote ni quién podía terminar aquello que Giovanni había comenzado. Mariano observó entonces alrededor. Solo eran 3. Dragomira, Morana, Vesna. Ellas ya no estaban. Ahora solo quedaban ellas 4. ¿Y Sirene?, preguntó casi en un susurro. Las 2 hermanas sonrieron. No tardará. Como siempre se encuentra recorriendo los bosques. Desde tu caída, ella asumió la vigilancia permanente. Aleja cazadores, guía a quienes se pierden, expulsa invasores, protege los santuarios antiguos y elimina a cualquiera que intente profanarlos. Nunca permanece demasiado tiempo en un mismo lugar. Los bosques son demasiado grandes para una sola guardiana. El silencio volvió a instalarse unos instantes. Fue entonces cuando Talia levantó nuevamente la mirada. También debes saber otra cosa. Mientras dormías, el mundo siguió avanzando. La guerra terminó pocos años después de tu sacrificio. Los ejércitos regresaron a sus hogares, los imperios comenzaron a desaparecer, las ciudades destruidas iniciaron lentamente su reconstrucción. Europa intentó levantarse de entre sus propias cenizas, millones lloraron a sus muertos, millones más intentaron comenzar de nuevo. Durante años la humanidad pareció haber aprendido la lección. Las guerras disminuyeron, las fronteras permanecieron relativamente estables. El mundo encontró una paz frágil, una paz imperfecta, pero suficiente para permitir que la vida volviera a crecer. Las 3 guardaron silencio. Entonces Livia tomó suavemente la mano de Marianne. Tu sacrificio logró salvar al mundo. Marianne sintió que aquella afirmación le devolvía una pequeña parte de la paz que había perdido en el campo de batalla, sin saber que el hombre al que había salvado seguía vivo. La conversación continuó mientras el sol descendía lentamente sobre los Cárpatos. Solo permanecían ahí 3 mujeres: Marianne, Livia y Talia. La 4ª guardiana seguía recorriendo los bosques. Livia fue quien rompió nuevamente el silencio. Le explicó que aunque la guerra había terminado hacía varios años, la paz nunca había llegado realmente. Los hombres simplemente habían cambiado su forma de destruirse. Las fronteras seguían disputándose. Nuevas naciones surgían, viejos imperios desaparecían, pero la ambición permanecía exactamente igual. Talia continuó la explicación. Le habló de algo que Marianne jamás habría imaginado. Durante los últimos meses de la guerra, la humanidad había demostrado un poder jamás visto. Ciudades enteras habían desaparecido en cuestión de segundos. No por terremotos, no por volcanes, sino por armas creadas por los propios hombres.
Marianne permaneció completamente inmóvil. Las dos guardianas le explicaron que ya no se trataba únicamente de ejércitos enfrentándose con espadas, lanzas o cañones. Ahora existían armas capaces de borrar ciudades completas en cuestión de segundos. Bosques, ríos, montañas, todo podía desaparecer bajo una única explosión. Livia levantó lentamente la mirada hacia las inmensas capas de los árboles. Nuestra vigilancia deberá ser constante. Su voz sonó mucho más grave. Los hombres ya no necesitan criaturas antiguas para destruir el mundo. Ahora fabrican sus propios monstruos. El viento recorrió lentamente el santuario. Durante algunos segundos ninguna volvió a hablar. Fue Marianne quien rompió el silencio. Giovanni. Pronunció únicamente su nombre. Talia comprendió inmediatamente la pregunta. Le explicó que después de abandonarla en aquel campo de batalla, Giovanni jamás volvió a establecerse definitivamente en Italia. Escapó. Cruzó el océano, llegó al continente americano. Ahí levantó nuevamente su fortuna, construyó empresas, acumuló influencia, su familia creció. Intentó empezar otra vida, pero jamás dejó de vivir con miedo. Livia asintió lentamente. Durante décadas intentó esconderse. Buscó ocultistas, brujos, médiums. Realizó incontables rituales. Mandó construir refugios protegidos mediante símbolos antiguos. Gastó enormes cantidades de oro intentando desaparecer de nuestra vista. Marianne escuchaba sin apartar la mirada del bosque. Entonces Livia sonrió apenas. Una sonrisa cargada de compasión. Nunca comprendió el verdadero alcance de la baba cloanta. Creyó que podía ocultarse. Nunca pudo hacerlo. Siempre supimos dónde estaba, siempre supimos qué hacía, siempre supimos con quién hablaba. Marianne volvió la mirada hacia ellas. Una sola pregunta apareció en su rostro. ¿Por qué nunca actuaron? Talia respondió con absoluta calma. Porque nunca volvió a intentar despertar a Leviatán. Nunca buscó abrir otro portal. Nunca volvió a jugar con fuerzas semejantes. Toda su vida terminó girando alrededor de dos únicas obsesiones: su familia y su riqueza. Livia continuó. Sabíamos que había intentado matarte. Jamás lo olvidamos, pero también sabíamos otra cosa. Seguía siendo únicamente un hombre. Y la naturaleza siempre termina reclamando aquello que le pertenece. No hace falta perseguirlo. No hace falta castigarlo. El tiempo terminará haciendo aquello que nosotras jamás haríamos por venganza. Marianne permaneció en silencio. El atardecer comenzaba a extinguirse lentamente sobre los Cárpatos. Las cuatro mujeres ya no hablaban. El viento era el único sonido que recorría el santuario. Fue entonces cuando Livia levantó ligeramente la cabeza. Había percibido algo. Talia hizo exactamente lo mismo. Marianne observó sus rostros. ¿Qué ocurre? Ninguna respondió de inmediato. Las dos dirigieron la mirada hacia el inmenso bosque que descendía por la montaña, y entonces el canto de cientos de aves estalló al mismo tiempo. Bandadas completas abandonaron las copas de los árboles, como si algo gigantesco avanzara bajo ellas. Las ramas comenzaron a sacudirse.
una después de otra, después de decenas. Marianne dio un paso al frente. A la distancia, entre las copas de los árboles, una enorme silueta avanzaba a una velocidad imposible. Saltaba de árbol en árbol, cada impulso hacía crujir los enormes troncos, las ramas se doblaban bajo su peso. Y aún así, aquella figura continuaba avanzando con una agilidad impropia de alguien con semejante complexión. Cada salto recorría decenas de metros, cada aterrizaje hacía vibrar el bosque. En cuestión de segundos la silueta ya se encontraba frente a ellas, descendió desde la última copa, aterrizó sobre el suelo de piedra con una fuerza que levantó hojas y polvo a su alrededor. Era una mujer, alta, mucho más corpulenta que cualquiera de sus hermanas. Sus pies permanecían completamente descalzos, los músculos de brazos, piernas y espalda se marcaban bajo una sencilla túnica oscura que apenas cubría su cuerpo. Su largo cabello oscuro caía desordenadamente sobre los hombros y sobre su espalda, como si no pesara absolutamente nada, transportaba a un hombre. Delgado, de piel morena, cabello completamente blanco. La barba, igualmente blanca, descendía hasta su pecho. Antes de que cualquiera pudiera pronunciar palabra, la mujer sujetó al viejo hombre por uno de los brazos y con absoluta naturalidad lo sacudió hacia adelante. El hombre cayó pesadamente sobre la hierba, rodó un par de veces, se incorporó con dificultad mientras se sacudía la tierra de la ropa. Parecía completamente resignado, como si aquel tipo de viaje no fuera precisamente una novedad. Pero nadie le prestó atención porque en el mismo instante en que sus pies tocaron el suelo, la enorme guardiana corrió directamente hacia Marianne. No dijo una sola palabra. Simplemente la abrazó con una fuerza inmensa, un abrazo profundo, largo, sincero. Durante varios segundos ninguna de las dos fue capaz de separarse. Marianne cerró lentamente los ojos. Aquel abrazo bastó para comprender cuánto la había extrañado. Cuando finalmente respondió el gesto, sus brazos rodearon con fuerza a su hermana. El tiempo pareció detenerse. Livia observaba la escena con una sonrisa serena. Talia tampoco intentó interrumpirlas. Después de casi 15 años, las 4 guardianas del bosque volvían a encontrarse reunidas. Las últimas 4, las únicas que permanecían con vida. Finalmente, la corpulenta mujer dio un paso hacia atrás. Sus ojos permanecían ligeramente humedecidos. Sonrió y apoyó ambas manos sobre los hombros de Marianne, como si necesitara asegurarse de que realmente estaba ahí. Solo entonces Marianne volvió la mirada hacia el hombre que acababa de llegar con ella. El viejo ya se había puesto de pie. Respiraba agitadamente. Se acomodó lentamente el largo abrigo cubierto de polvo. Después inclinó respetuosamente la cabeza. Era Nahil Lamasis, el brillante físico egipcio, el hombre que años atrás había llegado a Europa como uno de los agentes secretos más importantes del Sacro Sínodo. Su presencia ahí no sorprendió ni a Livia ni a Talia, mucho menos a Cirene. Desde hacía muchos años Nahil mantenía contacto con ellas. Todo había comenzado poco después de la batalla contra el Leviatán. Apenas recuperó parcialmente sus fuerzas, dedicó casi un año entero a organizar una expedición hacia los Cárpatos. No sabía exactamente hacia dónde debía dirigirse, no conocía la ubicación del santuario, ignoraba si Marianne seguía con vida, ni siquiera tenía la certeza de que las guardianas continuaran existiendo. Solo sabía una cosa: debía encontrarlas. Recorrió aldeas, consultó antiguos mapas, entrevistó a ancianos.
Siguió leyendas que casi nadie recordaba, hasta que un día entró en los bosques prohibidos. Lo hizo completamente solo, sin escoltas, sin soldados, sin armas. Nunca encontró el santuario porque nadie podía hacerlo. Pero existía algo que Nahil desconocía. No había una sola criatura capaz de internarse en aquellos bosques sin que la voluntad de la Baba Cloanta lo supiera. Mucho antes de que el egipcio comprendiera que estaba siendo observado, las guardianas ya conocían cada uno de sus pasos. Fue entonces cuando enviaron a Sirene, la más fuerte, la más veloz, la mejor rastreadora entre las 4. Ella fue quien apareció frente a Nahil. Ella fue quien escuchó su historia y ella fue quien decidió conducirlo hasta el santuario. Desde aquel día el contacto jamás volvió a romperse. Con el paso de los años, Nahil regresó en numerosas ocasiones. Compartía con las guardianas cuanto ocurría en el mundo de los hombres. Les hablaba de las guerras, de la ciencia, de los cambios políticos, de los peligros que comenzaban a surgir, y cada vez que partía repetía exactamente la misma petición. Solo tenía un deseo. Quería estar presente el día en que Marianne despertara nuevamente. Y aquel día por fin había llegado. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos. Qué bueno que ya pudieron escuchar el episodio 61 de la saga del exorcismo de Valentina Bianchi. Espero de verdad que les haya gustado, que hayan disfrutado de este breve relato, de esta recopilación de hechos. Nos separamos ahorita un poquito de Valentina, de la situación que la envuelve, de la posesión, de la historia de Esteban Guadalcázar, de todo lo relacionado a la familia Bianchi. Regresamos un poquito en el tiempo, exploramos cómo fue que Marianne se salvó, cómo fue que Marianne sobrevivió a la batalla. Escuchamos de nuevo la historia de cómo Nahil la traicionó, cómo Giovanni la traicionó, Giovanni Bianchi, de cómo intentó acabar con su vida. Y bueno, espero que les haya gustado, porque también contamos cómo fue que después fue salvada por sus hermanas, de cómo la voluntad de la Baba Cloanta la acompañó. Y bueno, escuchamos ya para cerrar el episodio cómo Nahil llega. Nahil se vuelve a incorporar a la historia. Es una parte importante, ya verán por qué. Y bueno, en fin, espero que les haya gustado. Sé que muchos de ustedes esperaban saber esto, esperaban poder escuchar esto. Sé que muchos siguen esperando escuchar la muerte de Giovanni. Sé que muchos esperan saber qué es lo que está planeando Marianne, de por qué fue que regresó a ver a Giovanni, de cómo fue que murió este personaje, de que si lo asesinó Marianne o murió por alguna otra causa. Bueno, esperen, porque va a ser un final un poquito complejo. Ya escucharon, ya ahorita estamos cambiando de locación y de tiempo. Disculpen, de fondo se escucha el perro de los vecinos ladre y ladre y ladre y ladre. Y espero que no se distraigan, yo me estoy distrayendo un poco con él. Sin embargo, bueno, vamos a continuar con esto. Esperen, todas las peticiones que están haciendo en los comentarios van a ser atendidas. Bueno, vamos rápidamente ya a los saludos. Tenemos algunos comentarios en YouTube.
empezamos con un comentario de 77 Day. Hola, voy un poco atrasada en la historia, pero aquí seguimos al pendiente de la saga. Está muy buena. Este comentario lo deja 77 Day en el episodio 53, que es la tercera parte de la gran batalla. Así que, bueno, imagínense, está en una de los puntos cúspides de la historia. Espero que lo estés disfrutando, Day. Te mando un fuerte abrazo. Después tenemos un comentario de Diana Varela en el episodio 59, muchas caritas sorprendidas. Y después comenta en el episodio 60, hola Rubén, hola comunidad. Yo humildemente pido que la saga siguiente se trate sobre brujas. En mente de Rubén será otro éxito. ¿Qué opinan? Pues cuéntenos qué opinan todos. Todavía no les pregunto de qué quieren que se trate la siguiente saga. Ya en episodios anteriores hicimos como algún tipo de encuestas. Algunos opinaron que quisieran escuchar sobre vampiros, pero realmente no he tomado ninguna decisión todavía. Tengo en mente historias sobre brujas, sí, Diana. También sobre vampiros en la historia mexicana, que yo creo que va a resultar algo muy interesante para muchos, a lo mejor muy tedioso para otros. Va a ser algo complejo relatar una historia como tal. También pensaba escribir algo relacionado a zombies. O algo que relacione todo. Ya ven que luego nos encanta hacer por ahí como mixes de cuánta historia se nos presente. Así que me gustaría saber qué opina la gran mayoría. Por favor, déjenlo en los comentarios. Opinen de momento qué es lo que les gustaría para la próxima saga. Recuerden solamente que vamos a terminar esta saga. Yo, a como veo, nos faltan algunos 5 o 6 capítulos todavía para terminarla. Y nos vamos a tomar no un descanso, sino como un break solamente de las sagas. ¿Por qué? Pues porque escribir una saga es bastante complejo. La verdad es que ya una historia de esta magnitud implica mucha escritura, implica mucha revisión de datos históricos para no regarla también. Y también implica estar revisando las notas que vamos haciendo con cada episodio. Les pongo un ejemplo. El día de hoy que recordamos el final de la batalla, que recordamos cómo Giovanni atacó a Marianne, me regresé a escuchar los episodios anteriores, a leer mis notas para no regarla en datos. Estoy seguro de que a muchos de ustedes, por ejemplo, se les olvidó también de que había más hermanas, más guardianas del bosque vivas. Se les pudo haber olvidado cuántas seguían vivas. Todos esos datos yo los voy recopilando en un archivo. Son mis puntos de partida. También tengo los datos de los personajes, por ejemplo, el apellido de Nahil, que realmente ya no me acordaba, ese sí no lo recordaba, pero tengo escrito así como una fichita en donde vienen los datos personales de cada personaje para cuando vuelvan a entrar a la historia no se me olviden. Las fechas también son bien complicadas, está recordando fechas, está revisando que cuadren como deberían de cuadrar. Y pues todo ese tipo de datos son un poquito... Es un poquito cansado estar revisando cada vez que escribo un capítulo, porque como les venía comentando desde hace mucho tiempo, esta historia se está escribiendo en tiempo real. El episodio que acaban de escuchar hoy, prácticamente lo escribí hoy domingo. La verdad es que no me he separado del teclado en todo el día. Son las 7:30 de la tarde. Empecé a escribir a las 10 de la mañana aproximadamente. Me separé una hora para almorzar.
Después me separé como 1 hora más para descansar, porque también pues me canso. Mis ojos, la verdad es de que no son muy buenos. Ya no soportan tanto la luz de los monitores, se me cansan mucho. Y bueno, regresé y ahorita estoy grabando, son 7:30. Ya solo grabo, la edición debe ser rápido, no me debo tardar más de media hora. Y yo creo que van a estar escuchando este episodio un poco temprano el día de hoy. Y bueno, solo eso, no es queja, solo es un resumen de lo mucho que toma, del mucho tiempo que toma hacer episodios para una saga tan extensa como esta. Entonces vamos a narrar historias de terror que nos han estado mandando en estos casi 8 meses de contenido. O sea, esta historia la iniciamos la primera semana de enero. Lo que va del año prácticamente ha sido dedicado a contar la historia del exorcismo de Valentina Bianchi. Ya vamos en el episodio 61. Llevamos 30 semanas escuchando esta historia y de verdad que me da muchísimo gusto saber que siguen todos ustedes al pendiente de todas las publicaciones, de todos los episodios. Y bueno, entonces, Diana, esperemos a ver qué dice la gran mayoría. Si quieren brujas, contamos sobre brujas. Si quieren sobre vampiros, o si quieren un mix, como les estaba diciendo, nos lo aventamos. Se terminaron los comentarios en YouTube. Vamos a los que tenemos en Spotify. Y vamos a comenzar con un comentario de Sonia CHR. No quiero ser mala onda, pero los que escuchamos el exorcismo de Pedrito ya sabemos el final de Valentina. Espero que puedas contarnos más detalles de Marianne y de las cosas que le pasan a la pobre de Valentina y al doctor. Saludos desde Chihuahua para toda la comunidad. Antes de responderte, Sonia, te mando un fuerte abrazo y voy a leer un comentario que dejó Kel. Puede que haya un giro como tal. Nunca dijeron que murió, solo que Esteban no pudo ayudarla. Puede que hayan pasado muchas cosas más que Esteban no sepa, porque la historia como tal no gira en torno a él, sino de la familia de Valentina, o bueno, eso espero. Kel, muchas gracias por comentar también, te mando un fuerte abrazo. Y bueno, Sonia, creo que tienes fresca la historia del exorcismo de Pedrito. Les quiero recordar, en el exorcismo de Pedrito podemos escuchar en el episodio 2, si mal no recuerdo, entre el 1 y el 3. Es seguro lo encuentran. Hay una parte en donde el doctor Esteban Guadalcázar viaja en auto junto a su amigo Carmelo Suárez, que es periodista, y junto a la secretaria de Carmelo, que, híjole, no recuerdo exactamente el nombre, se llama Nora, perdón. Y establecen una plática porque una leve discusión, porque Esteban se mantiene escéptico ante lo que acababan de presenciar. Presenciaron unos hechos sobrenaturales cuando visitaron al pequeño Pedrito, y él decía que, bueno, nada de eso era verdad. Sonia, en cambio, creía fielmente en el demonio, y ella aseguraba que todo lo que había visto había sido verdad. Cuando vieron al pequeño, el pequeño poseído, este niño hizo una referencia hacia Valentina. Se refirió a ella como una paciente que Esteban había perdido. Le recordó que Valentina había muerto, y híjole, que él, pues así pasó. Luego Esteban acepta que sí, que Valentina había sido ingresada al hospital y que esa misma noche se había quitado la vida colgándose con una sábana. Esteban vio el cadáver de la joven aún sonriendo. Sin embargo, Esteban atribuye todo esto a problemas de salud mental, que es un tema delicado al que no me quiero meter mucho, y bueno, esto es solo para la historia. Así que sí, que tristemente sabemos el final de Valentina, pero
No por eso pierdan interés en la historia. Créanme que lo que viene se va a poner muy interesante toda esta saga. Y yo posiblemente abriremos puertas para historias futuras. Todavía no decido exactamente cuál va a ser el final. Tengo 2 finales alternativos. La verdad es de que no me he decidido porque ambos son un poco complejos, uno más que otro. Y los he pensado así porque llevamos ya 61 capítulos, llevamos prácticamente 7-8 meses escuchando esta historia, escribiéndola, y no quiero ofrecerles un final flojo. Para mí lo más fácil hubiera sido regresar a la historia original, al tronco original, llegar a la muerte de Valentina y ponerle fin a esto, pero ustedes se merecen muchísimo más. Así que estén pendientes. Sonia, Kel, les mando de nuevo un fuerte abrazo. Gracias por escucharnos, gracias por comentar. Tenemos un comentario de Aarón. Saludos, dejando mi comentario. Excelente episodio. Saludos, Aarón, un fuerte abrazo. Muchas gracias por hacerte presente. Después tenemos un comentario de Merche Mojiganga. Esperando que llegue el lunes para el siguiente capítulo. Super adictivo. Te felicito. Saludos desde España. Un abrazote hasta España, Merce. Qué gusto me da que el saber que nos escuchan tan lejos. De verdad es algo que no me hubiera imaginado hace un año. Esto es realmente sorprendente para mí. Te mando un fuerte abrazo. Y bueno, gracias por comentar. Ojalá lo puedas hacer más seguido. Nos comenta Juli JP. Definitivamente no es Giovanni. Para saber tantos secretos de todos, hasta lo que se sabe es el demonio. Pero, ¿y Marianne? Ya sabemos a dónde termina y que el Doc la manda al hospital, así que termina. Solo no olvides la muerte de su abuelo, me gustó. Saludos. Bueno, Juli también tiene presente, supongo que por Marianne se refiere a Valentina. Sabemos a dónde va esto, vamos a disfrutar el camino. Un fuerte abrazo, Juli, gracias por comentar. Nos comenta Nayeli: hola señor Rubén, este episodio estuvo súper, quisiera saber sobre la muerte del señor Bianchi. Claro, Nayeli, también Juli, se me olvidó responderte eso. Vamos a escucharla pronto. No se desesperen, por favor, ya viene en camino. Nos comenta José Roberto Pérez Elías: saludos señor Rubén, detalla la muerte del señor Bianchi y el proceso de Valentina y también de Marianne. Me está dejando más picado cada capítulo que pasa, como va pasando. José Roberto, muchas gracias por comentar. Claro, como les decía, vamos a hablar sobre la muerte de Giovanni Bianchi, no se desesperen. Y qué bueno que estás disfrutando la historia, te mando un muy fuerte abrazo. Tenemos un comentario de Miguel Martínez. ¡Wow! Sin palabras, el increíble, esperado y triunfal regreso de lo que creo es la heroína de todos, Marianne, aunque la duda es, ¿regresa a hacer justicia o a cobrar venganza? Esto en el episodio 59. Qué bueno que te gustó el regreso, Miguel. Y no te pierdas los próximos episodios porque ya descubrirás qué es lo que va a pasar. Te mando un muy fuerte abrazo. Nos comenta Blanca Inés 179. Excelente, me encantó. Muchas gracias por tu esfuerzo. Muchas gracias a ti, Blanca, por comentar. Te mando un muy fuerte abrazo. Y nos comenta Miguel Martínez en el episodio 60. Muy buen capítulo, volviendo a donde todo comenzó. Saludos, Rubén. Saludos, Miguel. Un fuerte abrazo. Tenemos un comentario de Marina Sánchez. Marianne no se hubiera ensañado con una chica inocente. Entre paréntesis, espero. Esto lo orquestó el maldito de Giovanni. ¿En qué momento ofreció a Valentina y para qué? He estado mil dudas. Gracias, Rubén. Vamos a ver qué pasa en los próximos episodios. Marina, te mando un muy fuerte abrazo. Te va a encantar, te lo prometo. Después nos comenta Diana Varela: saludos Rubén, saludos comunidad. Me encantó que toda la comunidad reaccionó al capítulo donde regresó Marianne. A mí también, Diana. La verdad fue algo bastante emocionante ver cómo todos salieron a comentar, a comentar su emoción, a compartir sus sentimientos. Fue algo muy padre. Fuerte abrazo, Diana. Nos comenta Gabriel Doku: primero que nada, qué historia
tan espectacular. ¿No has pensado sacar tu propio libro? Un gran saludo desde Perú. Antes de responderte, Gabriel, un fuerte, fuerte abrazo hasta Perú. Qué bueno que te está gustando esta historia. Y pues sí, el tema del libro ha sido muy recurrente aquí entre los usuarios. La verdad es de que no he trabajado nada en ello todavía. Nos falta algo de tiempo, pero vamos a ver qué nos depara el futuro. Te mando un fuerte abrazo, Gabriel. Nos comenta Lucía Hernández: tengo pocos meses de escucharte. Me enganchaste tanto que ya escuché todos tus audios. Cada día espero una nueva publicación. Hoy como desesperada esperando que publiques el siguiente del exorcismo de Valentina. Muchas felicidades por excelente contenido. Muchas gracias, Lucía, qué bueno que te gustó esta historia. Bienvenida al podcast. Espero puedas comentar más seguido. Te mando un muy, muy fuerte abrazo. Nos comenta aquel: yo creo que no es el Leviatán, puede ser otra entidad como tal, aunque eso no explicaría lo del cuchillo. No sé, muchas dudas a resolver. Me encanta la historia, como siempre, saluditos. Un abrazo, Kel, qué bueno que te está gustando la historia. Y bueno, ya estamos rascando la verdad detrás de todo esto, así que no te pierdas los próximos episodios. Bueno, el comentario de Kel fue el último. Estoy a punto de despedirme. Solo quiero agradecerles a todos ustedes por haber llegado hasta esta parte del episodio, por dejar sus comentarios. Les confieso que bueno, esta parte es lo que nos sigue motivando a seguir haciendo contenido. Saber que siguen al pendiente del podcast es sencillamente asombroso para mí. Saber que les está gustando tanto esta historia es muy padre. Gracias infinitas a todos. Sin más, me despido por el momento. Les deseo una excelente noche de domingo, un excelente inicio de semana para todos. Que les vaya bien en sus trabajos, en sus proyectos, en todo lo que tengan. Les mando un fuerte abrazo. Recuerden, yo soy su siempre amigo Rubén Vidales. Y esto fue Desde las Sombras.